Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hacer un cuadro abstracto o expresionista abstracto, no lo sé, me da igual. Os cuento cómo me planifico al hacer un cuadro de este estilo. Primero elijo la paleta de color, si quiero un cuadro alegre o quiero un cuadro triste. En este caso es alegre y he organizado la paleta con colores análogos y complementarios. Si no tenéis muy claro qué colores utilizar cuando vayáis a hacer una obra, os dejo el enlace en la descripción de dos vídeos que tengo sobre cómo combinar colores, siempre apoyándonos en el círculo cromático. Os recomiendo que los veáis porque os quedarán las ideas bastante más claras. El segundo punto que elijo es la composición, porque aunque sea abstracto, ya he dicho que no es abstracto, que es expresionista, creo. Pues tiene que tener un recorrido, un peso, un equilibrio, un ritmo. También tengo otro vídeo que trato del tema de la composición y también os dejo el enlace. Pues en este tracé unas líneas para situar los elementos y que estos sigan un orden en la composición, basándome en los diferentes tonos de color para así equilibrar el peso. El tercer punto a elegir es si va a llevar relieve bien compacta o con medio de volumen para acrílico. Si se hace compacta, tienes que hacer el relieve, darle la forma, dejar que se seque y comenzar a pintar. Y si lo haces con el medium, que se mezcla con la pintura para que le dé volumen, porque así al secarse no se queda tan embebida, queda como un poquito más gordito, pero el relieve es menor, claro. Y a partir de ahí ya elegimos las herramientas que vamos a utilizar. En este caso he utilizado pinceles y brochas para dar el fondo, para dar un fondo difuminado, y luego, como estáis viendo ahora, pues voy sacando distintos tonos de verde que también forma parte del fondo. Al fondo principal al fondo primero le he dado tono frío, le he puesto un verde frío, se ve así azul pero es un verde frío, y un gris que tira un poco a magenta. Le he puesto bastante blanco porque no quería un fondo oscuro, y luego ya le voy haciendo una especie de hojas son manchas con una paletina grande. Voy haciendo manchas, haciendo un verde un poco más cálido, un verde más amarillento, y luego ya utilizaré la espátula, para que es cuando pongo el gel medium de volumen. Le pongo poquito porque tampoco quiero que tenga un volumen exagerado, y empiezo a utilizar la espátula para hacer estas manchas que son como pétalos, para que quede así como una especie de jardín. Y le he puesto magenta con blanco y también un poquito de amarillo. Si te está gustando, te agradecería mucho que le dieras un like. Voy cambiando los colores, poniéndolos más oscuros y más claros para tener diferentes tonos de rosa. A uno le pongo más amarillo, a otro menos amarillo. Y voy así construyendo con manchas, acordándome donde puse las líneas para seguir el recorrido, como os comenté, que no quede un batiburillo de manchas de color, que quede más o menos con cierto orden, aunque tampoco tiene que ser estricto. Podemos ir, mientras sobre la marcha vamos pensando lo que vamos haciendo. Pienso cada mancha que pongo, lógicamente la pienso, aunque parezca que voy rápida, ¿no? Pero es porque siempre tengo que acelerar un poquito el vídeo. Y voy dando también como otros tonos más claros, voy combinando aquí un verde pálido con el mismo verde que tenía, le pongo el verde pálido, le pongo blanco y amarillo y ya queda como más pálido, para ir sacando diferentes colores y que quede armónico y alegre.
Voy utilizando diferentes espátulas con diferentes formas para hacer las manchas. Aquí limpio la paleta porque voy a cambiar a otro color y no me gusta que se me ensucien los colores. Quiero mantenerlos limpios. Quiero colores planos, prácticamente planos, y limpios sin que se mezclen unos con otros. Voy introduciendo colores nuevos. Este es amarillo de Nápoles. Ahora tomo un color de acento análogo también a los rosas y decido y miro para seguir el ritmo de la composición, así el recorrido que hace, y cojo una cucharita pequeñita para hacer una especie de vallas o lo que nuestra imaginación decida que es. Al ser un color bastante más oscuro, pues le da un poco más de interés a la composición, que no quede tan desvaída. Es carmín con un poco de verde, el verde oscuro de las hojas. Voy llenando con más manchitas por las zonas que veo que necesita un poco más de carga, de pintura. Y listo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, le des un like y me dejes algún comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.